comenzamos en Radio El Muro, que va a estar disponible en distintas plataformas, un ciclo de entrevistas con distintas personas de la comuna de Pudahuel. En esta oportunidad nos acompaña el concejal Gonzalo Lizana. Gonzalo, un saludo afectuoso. Estamos con esta situación de teletrabajo, así que estamos en esta dinámica, no en lugar físico. Así que me gustaría darte la bienvenida y que pudiésemos conversar sobre algunos de los temas que son de contingencia y que son de importancia para la gente de Pudahuel. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación y felicitaciones por esta alternativa que se le entrega a los vecinos de Pudahuel de poder tener un medio de comunicación. Existen otros y qué bueno que también haya más. Así que gracias por la instancia. Ya, aprovechando el tiempo porque es escaso en estas plataformas, pues. Primero, hemos visto a nivel general, país, que estamos enfrentando una situación súper desconocida en términos de lo administrativo, incluso de los médicos, que tiene que ver con el COVID, al COVID-19. Me gustaría preguntarte un poco, ¿cuál es tu percepción acerca de lo que ha significado para la comuna o para el país esta enfermedad? Bueno, como ciudadano común y corriente, al comienzo no creíamos mucho en esto, ¿no? Pensábamos de que era una treta más para eh, desmovilizar a la ciudadanía que está y todavía sigue en un descontento. Costó creer, y yo creo que hoy día tampoco se cree mucho en las medidas del gobierno porque tenemos esa desconfianza. Eh, Ahora hay que ver más, parece, prensa internacional o ver la muerte en otros países para tomarle la seriedad que esto requiere. Ya, o sea, en el fondo, la primera impresión fue un poco de desconfianza, en el sentido de que estábamos en una situación social un poco efervescente, se venía un mes de marzo bien difícil, producto de lo que había sido el octubre pasado. Y en ese sentido, digamos, un poco de desconfianza, pero bueno, ya es una realidad, estamos aquí frente a esto. ¿Qué te han parecido las políticas de la autoridad central? Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos tipos de políticas, las sanitarias y las económicas, ¿no? Y creo que van muy de la mano ambas. Y creo que en realidad se ha estado improvisando. Siento yo de que no hay una claridad de cómo enfrentar esto. Se habla de cuarentenas totales, hay cuarentenas por comunas, hay cuarentenas por calles de comunas. Conozco muchos casos cercanos en que han ido porque tienen familiares contagiados, han ido a hacerse el examen y más o menos con la certeza de que lo tienen, y de vuelta lo han mandado en micro a las casas. Entonces, ¿qué protocolo existe cuando tú vas a hacerte un examen para ver si estás contagiado y después te mandan en la micro a la casa? Entonces, la cadena de contagio es enorme. Es complicado, digamos, experiencias como esa han surgido bastante. Un detalle para la gente de Pudahuel, ¿cuál es la situación, digamos, de salud? Cómo están de alguna manera respondiendo los organismos de salud en la comuna? Que yo creo que a la gente le interesa saber un poco. Ujú. Bueno, lo que entiendo es que hasta el día 10 de abril, según el MinSal, tenemos 67 casos confirmados, ¿no? Pero antes de esos 67 casos confirmados, el trabajo del equipo de salud fue bien favorable. Eh, el año pasado, cuando hubo que vacunar contra la influenza, hubo que salir a buscar a los vecinos para que se vacunaran. En esta oportunidad no. Entonces teníamos atochados los primeros días los CEFAM de personas que querían vacunarse. Algunos quizás pensaban que se estaban vacunando contra el coronavirus, pero era contra la influenza y las aglomeraciones que se formaron fueron altas, ¿no? Costó un poco organizar aquello y en un tiempo récord se habrá vacunado casi el 70% de lo que se tenía que vacunar en estos meses. Los equipos de salud cumplieron, estuvieron a la altura y pudieron salir de ese paso. Y nosotros como municipio también hemos podido entregar o cambiar destino de dinero cerca de 500 millones de pesos para poder enfrentar esta crisis en el área de salud, ¿no? Luego el gobierno, a través del gobierno regional, destinaron 331 millones de pesos, pero nosotros el día previo ya habíamos asignado 500 millones. Entonces, hemos tenido una espalda económica para tratar de enfrentar esto y también los equipos de salud han estado a la altura en esta materia. Lo que ha informado el director de salud es de que si hoy día vemos de que hay menos personal es porque se decidió utilizar ese mecanismo. Los equipos se dividieron en tres. Entonces,
un tercio de los funcionarios van a estar en unas 2 semanas, luego ingresa el otro tercio y así se van a estar renovando los equipos. Entonces, también se han tenido que priorizar otro tipo de atenciones. Hoy día estamos viendo de que hay quizás un desorden en cuanto a la entrega de los medicamentos y eso hay que tratar de resolverlo. Ya, o sea, pero hay una política, hay una preocupación y digamos la comuna tampoco se ha visto a nivel general de la región o del país como una comuna que tenga dificultades potentes frente al tema de la contagio, o sea, como que se ha mantenido en cifras relativamente bajas. Sí, no somos la más baja de la región metropolitana, otras tienen 4, pero son comunas ya rurales, Tiltil, San José de Maipo. Nosotros estamos con tasas relativamente bajas. Sí. Oye, otro detallito que es interesante, yo creo que si hay algo que hay que comentar de este último tiempo, este último mes, tiene que ver con la importancia que ha adquirido la figura de los alcaldes y los concejales en este asunto de la pandemia. Ya como que la gente se ha apoyado mucho y hay mucha credibilidad por parte de la población a estas figuras públicas. Tú como concejal, puntualmente tú, ¿cuál es tu mensaje para la población de Pudahuel en relación al COVID? Sí, primero yo diferenciaría un poco aquel protagonismo que han adquirido algunos alcaldes, principalmente alcaldes, más que algunos concejales también, ¿ah? Y si tú ves, la mayoría de los alcaldes que están son alcaldes que representan un sector político. Entonces esos alcaldes son los que hoy día están en pantalla, ¿no? Si vemos a Joaquín Lavín ocupando esta gran cantidad de medios, de matinales, es un posicionamiento político que le están dando a ciertas figuras. Evelyn Matei, Katy Barriga, el alcalde Alessandri en Santiago Centro. Entonces otras figuras lo han dejado de lado, ¿no? Poco se habla, o casi nada, de Daniel Jadwe, del alcalde Tamayo. Entonces, no es algo que tengan los alcaldes por sí solos. Ahora, claro, son los alcaldes y los concejales los que tienen el pulso y el contacto con la comunidad. Entonces, eso genera cierta credibilidad cuando lo escuchan hablar. Ya, o sea, tú haces una diferencia súper potente entre la figura Lavín, que es como la emblemática comunicacional, hasta el hartazgo que aparece en todos los canales y todas estas cosas, y de las otras autoridades que hacen la pega en silencio y de manera correcta. ¿Ya? Sí, hago esa diferencia, creo que es bueno notarla. En el caso de Pudahuel, entonces estamos en el segundo caso, digamos. ¿Ya? Nuestras autoridades están haciendo la pega en silencio. Bueno, nosotros tenemos una particularidad en la comuna, si bien es cierto el trabajo se ha hecho y hay equipos municipales que lo están haciendo. eh, Nuestro alcalde es un alcalde que también está en un grupo de riesgo, ¿no? Ha tenido 2 neumonías, si no me equivoco, tiene algún otro tipo de enfermedad, entonces no es un alcalde que se pueda estar exponiendo, pero no quiere decir que no esté trabajando, no voy a desconocer de que él y los equipos también están liderando el trabajo que requieren. Tuvimos Manuel, ahí sí, cosas de lo contemporáneo. de la ¿Ah? tecnología, sí, Cosas de lo contemporáneo, pasa hasta en las mejores familias. Oye, así es. entonces me decías que estaba en un grupo de riesgo el alcalde, ¿no? Pero que aún así tú reconocías el trabajo que estaba liderando. Sí, yo creo que hay que ser responsable con las cosas como son. Además de que si tú no puedes estar por este tipo de cuidados, también habrán otros equipos que deben suplir. O sea, hay todo un equipo municipal. La comunidad lo demanda, la comunidad quisiera verlo más en terreno, pero yo creo que tiene que ver también con esto otro, ¿no? No son todos los alcaldes, son 354 municipios los que hay y tú ves en televisión no más de 6 alcaldes. Claro. Hacia otro ámbito, aun cuando está súper relacionado, es una problemática, una dificultad que se está viviendo, tiene que ver con la educación, ¿no? Y te lo comento en general, puesto que los niños no están asistiendo por razones de seguridad. Desde el gobierno central nos combinaron hace algunas semanas que esto se resolvía con unas vacaciones anticipadas y que se volvía luego de ellas. Algo se han retractado o algo ha quedado ahí en el aire, pero es un tema para las familias, sobre todo la gente que tiene menos recursos. ¿Qué pasa con los muchachos? Desde tu perspectiva, ¿te parece adecuada la medida de, primero, las vacaciones anticipadas y dos, el hecho de poder mantener el hecho de no asistir a clases?
Yo creo de que esta medida de que estamos, o que los niños están de vacaciones, se contrapone con lo que el gobierno ha dicho en todas las otras oportunidades. No estamos en vacaciones, no nos relajemos, ¿no? Y los que puedan no salgan de Santiago o no salgan de otras regiones. Entonces decir que para algunos sí están de vacaciones y para otros no, me parece que en realidad es una inconsecuencia por parte de la autoridad. Las vacaciones para los niños partían o parten hoy día. Hoy día ellos deberían estar en relajo, pero nadie, y menos los niños, van a estar en una situación de relajo cuando no salimos del periodo estival de vacaciones, entran al colegio a una rutina, salen de eso y están en algo que para ellos es totalmente desconocido. Si para los adultos se nos hace difícil, para los niños se les hace mucho peor. Entonces no son vacaciones. Y creo que ha sido responsable y al punto de que el ministro ha tenido que casi retractarse, indicando de que se iban a ingresar a clase a finales de abril, y hoy día dice que es poco probable que se vuelva a clase en esa fecha. Yo creo que a finales de abril se esperaba, según la autoridad sanitaria, uno de los picos de contagio, y en ese pic de contagio tú no puedes mandar a los niños al colegio. No. O sea, bueno, ahí hay evidentes problemas, digamos, o en la percepción de qué es lo que se necesita a nivel educativo. Hay un tema, hay un reclamo en general que pasa un poco con la alimentación. ¿Cómo lo está enfrentando un poco la comuna concejal? Mira, nosotros no tenemos los colegios, ya no son municipales. Nuestros colegios son parte de un plan piloto de municipalización, ¿no? Que pasan a ser parte de los servicios locales de educación. Al igual que las comunas, y en nuestro caso compartimos el servicio local con Lo Prado y con Cerro Navia. Entonces ya no tenemos una incidencia directa en lo que pase en los colegios. Sin embargo, la primera entrega de alimentos que hace la JUNAEP, como concejalía estuvimos canalizando los reclamos de los vecinos, que fueron muchos. La JUNAEP generó una expectativa de entrega de alimentos a través de la publicación de unas canastas en la página web, canastas que no llegaron a los vecinos. Nosotros presentamos un reclamo ante la JUNAEP, ante la Superintendencia de Educación, y sugerimos a la Contraloría una fiscalización de este proceso. La JUNAEP nos respondió de que es una empresa externa la que estaba haciendo estos paquetes de mercadería. En el caso de Pudahuel es la empresa Distal. No fueron ni los profesores y no fueron los manipuladores de alimentos los que pasaron por la mercadería y se entregaron tal como había llegado. La JUNAEP se defiende diciendo que en algunos colegios, en base a la presión de los propios apoderados, hubo que entregar lo que había llegado. Pero en realidad eso quiere decir de que tampoco estábamos preparados para enfrentar eso. O sea, si entregaste lo que hubo, en algunos casos más que otros, también habla de mucha improvisación. Creo que parte de eso se ha minimizado en la segunda entrega. En esta segunda entrega que partió la semana pasada hemos recibido menos reclamos, así que ojalá se haya podido subsanar. La JUNAEP salió diciendo de que van a levantar una investigación o un sumario sobre las empresas que habían contratado, así que ojalá que hayan tomado carta en el asunto. La primera entrega fue nefasta. Estamos con el concejal Gonzalo Lizana, del Partido Comunista de Pudahuel. Recordarle que estamos en Radio El Muro, este es el primer ciclo de entrevistas que realizamos, le agradecemos obviamente al concejal, pero hay otro tema por ahí dando vueltas, revisando su trabajo, digamos, permanente, nos dimos cuenta que lleva más de 10 años siendo dirigente social y que ahora ha iniciado su primer proceso como concejal, ¿no? Y me interesa un poco saber, pensando en que en algún minuto el COVID se va a terminar, se va a acabar esta situación de emergencia al menos, se reaviva, se levantan, me imagino, las mismas situaciones de queja ciudadana, de alguna manera la desigualdad ha seguido estando presente en la carpeta y en los ojos de la población frente a esta situación del COVID incluso, sumándose a lo de antes. ¿Cómo aspecta usted lo que viene después? Hay un proceso plebiscitario, hay muchas cosas por ahí, desde las organizaciones sociales, se lo pregunto un poco, que es su cuna, desde, digamos, su rol en este caso como autoridad pública. Sí, como bien dice, te agradezco el reconocimiento. Para mí es un reconocimiento haber sido dirigente social, es un trabajo que es arduo, que es un poco ingrato y que en esta oportunidad se requiere harto.
Yo no separaría tanto la crisis del COVID con lo que venga el estallido social. Creo que esto no es algo que esté uno y después venga otro camino. Yo creo que la, la crisis sanitaria que vamos a tener en o de salud que vamos a tener en estos próximos meses que estamos viviendo ahora, viene acompañado efectivamente de una crisis económica. Y esa crisis económica significa que los dirigentes sociales deban tener un mayor protagonismo o un mayor liderazgo del que hemos tenido hasta ahora. Hasta ahora, como dirigente social, incluso cuando yo lo era hace 10 años, uno administraba lo que le correspondía dentro del ámbito de su organización social. No todos los vecinos son parte de tu organización social, ¿no? Si en una población, una villa, viven 5.000 personas, los socios de la junta de vecinos no pasan de 200 o 300, y los que tienen contacto con la propia organización no son más de 40. Pero en esta oportunidad nos llama a tener un liderazgo distinto con los vecinos. Siempre hemos hablado de que en Chile hay una pobreza encubierta, y esa pobreza encubierta hoy día quizás vaya a ser más o la misma. Entonces, si hay vecinos que lo van a pasar mal, entonces, ¿cómo hoy día desde lo comunitario vamos a ayudarlos? ¿Cómo se levanta ese liderazgo en cada territorio? No va a haber una figura que levante el territorio comunal en su conjunto, pero cada uno está llamado a ser un líder social dentro de ese espacio. Y como tú lo dices, claro, esto del COVID no ha ocultado, yo creo, para nada, ni ha minimizado el malestar social que teníamos desde hasta marzo, cuando nos estábamos preparando para hacer la campaña del plebiscito. Lo ha seguido evidenciando, ¿no? Hemos visto casos bien eh, que están bien altos en la opinión pública, como este muchacho de 30 años que murió, que pidió ayuda en varias partes y no la tuvo. O este otro médico que sí que tuvo la posibilidad de en un helicóptero o avión de la FACH viajar a Santiago. Entonces esas diferencias sociales siguen estando. Si tú tienes plata, te haces el examen y te quedas tranquilo de que saliste positivo o negativo, pero ya tomas las medidas. Si tú no tienes los recursos, no te van a hacer el examen. El gobierno arrendó espacio riesgo a una tasa, a un arriendo quizás de mercado, pero caro, cuando también habían otras posibilidades de haber arrendado o haber ocupado otro espacio. Las camas que ahí se compraron, cada cama tuvo un costo como de 2 millones de pesos. Cuando esas camas, en Achifar, la Asociación Chilena de Farmacias Populares, que lidera Daniel Jadwe, las venden a 500.000 pesos. O sea, ¿cómo te explicas tú que una cama que para algunos la venden en 500.000 pesos, otros las compran en otras partes a 2 millones de pesos? Creo que ¿Hay un despilfarro? eso, eh, despilfarro es una palabra quizás más prudente que corrupción, ¿no? Se, eh, Eso sigue existiendo y hay que seguir evidenciándolo. No, las encuestas hoy día muestran que uno de los ministros que ha tomado mayor liderazgo es el ministro de Salud, y Piñera también ha subido en las encuestas. No pueden aprovechar esta crisis que estamos viviendo todos para mejorar sus puntos frente a la opinión pública. Yo creo que a todos nos llama, si bien es cierto, a estar unidos para enfrentar esto como país, pero también a estar alertas y no volver a dormir. Muy bien. Oiga, otro detallito que está, digamos, que tenía interés de que nos conversara, los adultos mayores. Tu abuelo tiene tradición de tener harto adulto mayor. Uh-huh. Y hay barrios bien antiguos, barrios que partieron siendo tomas, muchos de ellos, los años 60, 70, Barranca, sectores más rurales. ¿Qué ocurre un poco con la tercera edad? ¿Qué es lo que piensa usted hay que hacer desde lo comunal para tratar de proteger a quienes son de alguna manera los más afectados por esto que está ocurriendo? Uh-huh. Yo creo que harto se puede hacer desde lo comunal, pero hay un área en que lo comunal no va a abarcar, y también en la parte familiar. En Pudahuel son cerca de un poquito más de 30.000 adultos mayores. De esos 30.000 adultos mayores, solo el 10% está organizado, pertenece a un club de adulto mayor, 3.000 y algo. Cerca de 4.000 tienen un contacto con la municipalidad a través de un aporte que se le hace mercadería constantemente. Entonces, de los 30.000 adultos mayores, solo 4.000 tienen contacto con la municipalidad. Muchos adultos mayores viven solos en sus hogares y ellos no tienen contacto ni con un club de adulto mayor ni tampoco con la municipalidad.
Entonces ahí lo relaciono con la pregunta anterior, entonces son los dirigentes sociales los que tienen que también preocuparse de aquello. Pero tú ves que los adultos mayores se están preocupados, no son muchos de salir y siguen en sus casas, pero tienen hijos, tienen nietos que han tenido la obligación de salir, que tienen que trabajar, y otros que quizás tampoco le han tomado el asunto a esto. Entonces, si bien es cierto, las medidas de precaución pueden venir de la autoridad comunal, también deben venir de las propias familias. Así que creo que es un trabajo conjunto que se debe hacer. Sí, una de las cosas que también surge a partir de todo esto, un poco el abandono de la tercera edad, ¿no? Como que reflota esta situación de problemas, de un poco de abandono de algunos adultos mayores y muchos de ellos le ha tocado enfrentar esta situación en la más absoluta soledad. La más absoluta soledad. Lo saco un poco de todos estos temas que son, digamos, de pauta, de contingencia, lo invito un poco a un juego, ¿no? Yo le voy a mencionar un evento, una situación que ocurrió estos últimos días y usted me lo califica, le pone alguna característica, alguna palabra que se le venga rápidamente, y después, si quiere, lo profundizamos un poco. Primero, el tema de otorgarle beneficios carcelarios a las personas que estaban en Punta Peuco. Impunidad. 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 ¿Qué le parece que se utilice un poco el contexto de la enfermedad para salvaguardar a esas personas? No, sí, son adultos mayores, ¿no? Pero no son abuelitos misericordiosos. Esos abuelitos no tuvieron ninguna piedad con hombres, con mujeres embarazadas. No hay que olvidar el por qué están ahí. Creo que es una vergüenza lo que está sucediendo, es una bofetada a las familias que han sido víctimas de esto, y en realidad es simplemente una impunidad. Hablan de venganza, quienes apoyan esta medida hablan de que hay desde los sectores más bien de la izquierda o centro izquierda una sensación como de venganza frente a estos pobres ancianos. ¿Qué opina usted acerca de eso? Yo creo que no se ha hecho justicia en Chile, pero si estas personas están ahí han sido juzgados por el sistema judicial que tenemos. Entonces, eh, se ha aplicado la justicia ahí. No puede haber venganza si se ha aplicado la justicia. Muy bien. Segundo concepto que me lo caracterice con alguna cosita simple. A ver, Piñera fotografiándose en la Plaza de la Dignidad. Oye, eso podría responder lo que se me ocurrió cuando vi la foto, pero no acostumbro a decir garabatos. Pero creo que es llamar, creo que es burlarse de todos los chilenos. Eso es burlarse de todos. Helicópteros a la playa. Bueno, es la desigualdad que tenemos en Chile, ¿no? Parte ese porcentaje pequeño de la riqueza, bueno, ahí estamos. Siempre lo hemos escuchado, está evidenciado. Esta crisis saca lo mejor y lo peor de nosotros. El hijo de Jacqueline Van Rieselberghe. Creo que él fue acusado por tráfico de drogas, ¿no? Ah, No, no, creo que no, faltó el a la que cuarentena. saltó a la cuarentena. Sí. Bueno, es como la Jacqueline, toman en una sesión del Senado, acostada tomando la copa de vino, creen que son superiores a cualquiera. Entonces el hijo creerá también que es superior a cualquiera, si tiene el ejemplo de esa madre. Un último concepto. Si tuviésemos que escuchar una última canción, no hay que olvidar que esto es una radio, así que si tuviésemos que escuchar una última canción, concejal, ¿cuál sería esta y por qué? Si tuviéramos que escuchar una última canción, no sé, yo ayer escuchaba la canción de Mercedes Sosa de Hay un niño en la calle. Creo que no podemos dejar de recordar lo que está pasando. Nosotros en nuestras casas tenemos, podemos tener esas comodidades, podemos tener la cuarentena con todo lo difícil que puede hacer. Hay muchos funcionarios públicos que pueden tener eh, este privilegio y el teletrabajo. Hay personas que tienen un trabajo permanente y van a poder optar de mala manera al seguro de cesantía, van a poder sortearlo.
pero hay muchas personas que tienen un trabajo informal, que viven del día a día, y no podemos olvidar esto. No, tiene que ser nuestra prioridad. Se han tomado algunas medidas de corte económico a partir del gobierno central, del Estado, ¿no? Se le pide, por favor, a las instituciones bancarias, pero pareciera ser que no hay un interés real por parte de los poderes económicos, ni tampoco mucho del gobierno, de solucionar o a volverle un poco más fácil la pista a la gente, ¿no? En términos de lo que a economía se refiere. ¿Cuál es su percepción frente al manejo un poco de lo económico, pero vinculado a lo social? O sea, la banca es una de las industrias que mayor utilidades genera. Hoy día el Banco Central ha bajado las tasas a una tasa mínima histórica, hasta el 0,5. O sea, el Banco Central le va a prestar plata al Banco Chile a una tasa anual del 0,5%. Y Banco Chile lo que ha hecho, en vez de bajar las tasas, las ha subido. Entonces, el Banco Chile va a recibir plata a una menor tasa desde el Estado y la va a traspasar a una mayor tasa hacia sus clientes. Entonces, es no entender nada, ¿no? Es querer que la crisis la paguen otros y ellos seguir defendiéndose o seguir estrujándonos como lo han hecho hasta ahora. Creo que esas medidas no tienen, siendo con recursos de todos los chilenos, no tienen una mirada social. Ahora recién se está hablando de de unos créditos a tasa real cero, pero vamos a ver cómo resulta aquello, cuáles son las trabas que se le va a poner a las personas para que puedan financiar o pedir estos créditos, ¿no? Cuando hablamos de créditos con garantía del Estado, estos FOGAPE, antes de aplicar la garantía del Estado, liquidan a la pyme hasta llevarla a pagarle a todos los acreedores antes de utilizar la garantía del Estado. Entonces, se habla mucho, uno puede escuchar mucho de medidas económicas, pero cuando tú ves de que las medidas económicas en un primer momento no iban dirigidas a los chilenos más vulnerables, que lo ha tenido que llevar al gobierno a tener una segunda medida económica, es no saber lo que está pasando, es no tener el pulso, es creer de que los moles están llenos, entonces todos estamos bien. Oiga, señor concejal, mire, una cosa que surge mucho en las calles de parte sobre todo de la gente que se ha manifestado, ¿ah? Este último tiempo, es la profunda desconfianza a la clase política, ¿ya? Uh -huh. La profunda desconfianza a los partidos políticos. Usted representa un partido político, tiene un cargo de elección popular. ¿Qué le puede transmitir sobre todo a la masa que no vota, a la masa que no está hace un buen tiempo eligiendo a los candidatos, que prefiere no participar del sufragio, prefiere no participar de las elecciones populares? ¿Cómo usted cautiva a esa gente? ¿Cómo usted trata de convencerlo, considerando el contexto, considerando la historia, ¿cierto? De que ahora es un momento importante para hacerse cargo. Este es un año, si mi memoria no falla, de elecciones. Entonces, ¿podría usted en el fondo transmitir alguna idea que pudiese convencer a la gente que no participa de si esta vez participar? Se ha dicho mucho de que todos los partidos son responsables de la crisis que estamos viviendo como nación, pero cuando todos son responsables, nadie es responsable. Y yo creo que no todos tienen el mismo grado de responsabilidad. Hay partidos que han denunciado los abusos de la AFP desde su creación, ¿no? Y el partido que represento ha sido uno de aquellos, que ha tenido como bandera de lucha el cambio a la Constitución. Entonces resulta penoso ver como algunas personas que han envidiado el alero de partidos políticos hoy día se dan cuenta que cometieron errores, hoy día se dan cuenta de que estaban equivocados. Yo creo que eso es ser oportunista, no quiere asumir las responsabilidades que uno tiene. El partido que represento no es un partido que haya sido financiado por Sokimich, cuando todos los otros partidos sí lo fueron. Entonces, no, cuando hablamos de que todos los partidos tienen un descrédito, sí, quizás lo tienen por decirlo de alguna manera, la clase política o la élite, pero en realidad la élite política.
Eh, yo creo que sí, todos somos como ciudadanos responsables de esto. Tengo muy claro que en Pudahuel en la última elección votó el 25% de los que estaban habilitados para votar. Entonces tenemos un consejo municipal que no representa la opinión de los pudahuelinos, ¿no? Y la elección presidencial, por lo menos en Pudahuel, votó un 50% de los que están habilitados para votar. Entonces, cuando entendamos de que el cómo gobiernan el país o cómo gobiernan una comuna nos afecta a todos, nos debe hacer parte a todos de esas decisiones, de esas votaciones. No podemos quedarnos en la casa esperando como este presidente o presidenta va a tener su mandato y en 4 años más vamos a evaluarlo. Yo creo que hay que hacerse responsable y todos tenemos ese grado de responsabilidad como ciudadanos. Usted, concejal, tiene la oportunidad, mire lo de escribir la Constitución. Usted tiene la oportunidad de escribir la Constitución. Yo le paso un lápiz, una hoja, lo que usted escriba será la Constitución. ¿Ya? Y le doy la oportunidad de poner dos grandes ideas, fuerzas, que deben estar en esta nueva Constitución, asumiendo que habrá una nueva Constitución. Al menos ha expresado la gente en la calle, quizás positivamente, pero no está del todo ganado eso. Entonces, pero en el supuesto, ¿no? Tenemos dos posibilidades de escribir un par de artículos, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos artículos, a su juicio, que deberían estar en esta nueva Constitución, sí o sí? Bueno. Primero, en este supuesto, sería muy poco democrático que yo escribiera la Constitución o que una persona lo hiciera, así que ya no me prestaría para aquello. Pero creo que se puede o debemos priorizar. Me tocó ser parte de la consulta municipal y en Pudahuel fuimos una comuna que estuvo con la consulta municipal, que cambiamos el esquema que estaba haciendo la Asociación Chilena de Municipalidades y nos fuimos por el camino que estaban haciendo otros municipios, ¿no? Entonces, sí preguntamos por derechos y no por mejorar el acceso. Yo creo que aún hay que explicarle a nuestros vecinos cuáles son las diferencias entre tener derechos y tener acceso. Derecho a la salud, acceso a la educación, a la salud o a educación. Creo que hay que garantizar derechos, nuestra Constitución debe garantizar derechos, como también debe garantizar o debe nacionalizar los recursos naturales. Nosotros, en estos cabildos que se realizaron, una abogada presentó un ejemplo que fue bien gráfico. Nosotros exportamos a 8.000 pesos en la libra de cobre y la importamos a 8 millones la libra de nanopartículas de cobre. O sea, falta nacionalizar nuestros recursos, falta industrializar también nuestro país. Creo que si nacionalizamos y aumentamos la industrialización, tendremos los recursos que necesitamos para poder tener estos derechos y de una mejor calidad de vida. Ya, entonces el tema de la nacionalización de los recursos y todo es para usted una cosa importante, y está el tema de los derechos en general. ¿Cómo ve el proceso plebiscitario? ¿Cómo lo percibe? Mira, ahora hemos perdido un poco el contacto cercano con la comunidad, pero yo estoy convencido de que hay que cambiar la Constitución y por eso fui a visitar varias organizaciones, muchos clubes de adulto mayor, para explicarle los votos, porque muchos no sabían que habían dos votos, uno para el mecanismo y otro para si queríamos no cambiar la Constitución. Pero en todos los clubes de adulto mayor, eh, ellos estaban muy claros de que había que cambiarla. Y cuando le explicaban los mecanismos, tenían claro por qué no un mecanismo y por qué sí el otro. Y eso es una opinión generalizada. Entonces, ojalá eso sea una discusión de familia, sea una discusión que se dé constantemente. Y yo creo que vamos a tener una nueva constitución y vamos a tener Quizás es una obviedad lo que estamos, o lo que le voy a preguntar entre nosotros en este instante, pero quizás para mucha gente que está escuchando, viendo esto, no le resulte obvio. Usted habla de que tenían claro los adultos mayores cuál es la opción que en el fondo representa más y mejora a la población. Me gustaría que fuera súper explícito y dijera cuáles son las opciones que para la población y para usted son las más específicas y urgentes, ¿no? O sea, frente, si querían o no cambiar la constitución, estaban por cambiar la constitución. Si el mecanismo era la asamblea mixta o la asamblea, o la convención constituyente,
era la Convención Constituyente. Entendían de que este parlamento es un parlamento que tiene muchos congresistas parlamentarios corruptos que han hecho las leyes a favor de las empresas, que han sido financiados por las empresas. Entonces están aburridos de que nos sigan engañando. Así que eso sí que lo tienen muy claro. Y creo que también las familias en general lo tenemos bastante claro. Ok. Gonzalo, ha sido una súper entrevista, lo he disfrutado harto. Para ser la primera, siempre va a quedar ahí en el registro que usted fue la primera del ciclo. Un último espacio, le dejo un par de minutos para que se exprese como mejor prefiera, diga lo que se le antoje, absolutamente lo que se le antoje, a la población que lo va a estar viendo, que obviamente está esto enfocado a la gente de Pudahuel, pero obviamente también está abierto a que el resto de la comunidad del país, del mundo, incluso lo pueda escuchar y ver. Así que es su momento, tiene su micrófono abierto, lance lo que se le antoje al mundo. Muchas gracias, pero va a ser un mensaje más de unidad. Yo creo que muchos vecinos nos han preguntado que quieren saber dónde están los vecinos contagiados de la comuna. Algunos para tener los cuidados y estar lejos de ellos, y otros para ayudar a esos vecinos. Creo que si nosotros sabemos que nuestro vecino está contagiado, debemos tratar de ayudarlo. Tomemos la medida de precaución, pero no lo dejemos solo. Que esto saque lo mejor de nosotros para solidarizar con nuestros vecinos. Me gustaría dejar eso como mensaje. Ok, muchas gracias entonces al concejal comunista Gonzalo Lizana. Le agradecemos el tiempo, la conversación amena, agradable, la posibilidad de poder plantear ideas, ¿cierto? Escucharse, dialogar, que es súper importante en la sociedad en que estamos y en la que queremos construir, evidentemente. Esto fue Radio El Muro. Aproveche de vernos a través de las distintas redes sociales, ¿cierto? Usted va a poder encontrarnos. Vamos a continuar con este ciclo de entrevistas y lógicamente van a aparecer una serie de otros artículos, programas, para que usted los pueda consumir, sobre todo en estos tiempos de COVID-19 que tenemos harto tiempo para estar en la casita, leer, escuchar. Así que muchas gracias, Gonzalo, te agradezco bastante, ha sido un grato momento, espero que todo marche bien para usted y para toda la gente de la comuna. Muchas gracias por el honor de haber sido el primer entrevistado. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Vale, gracias. Chao.